Entonces, estos chicos, estos jóvenes profesionales con preparación y probablemente con algo de capital, prefieren migrar en búsqueda de oportunidades, lo cual nos indica que tenemos un problema muy serio, porque no se están generando inversiones internas a nivel de micro y pequeña, obviamente, ¿no? Y que todos los jóvenes se están yendo del Perú, ¿cierto? Y súmale a esto que no hemos sido capaces de generar puestos de trabajo en los últimos 3 o 4 años. Entonces tenemos una crisis que este gobierno no la está leyendo. Todos en el ejercicio del trabajo, y como no lo somos, no podemos contratar personal. Claro, porque, Daniel, hay que comprender que nadie se levanta un día y dice, hoy día yo soy un emprendedor, hoy día soy un empresario y me voy a ir a la calle a comprar y vender cosas, a generar caos, a generar desorden. Nadie se levanta una mañana queriendo ser parte del caos, queriendo ser parte del desorden, ¿no? Y recibe palo, y recibe extorsión, y recibe maltrato, además desdén. Todo eso lo recibe alguien que esté en la calle tratando de vender, amén de todos los demás riesgos que corre ya de por sí una persona. A veces se ven niños, adultos mayores ejerciendo comercio en la calle. Nadie, digamos, que sea sano, se levanta y quiere eso. Si hubiera un trabajo donde ir, si hubiera un lugar formal donde ejercer, donde dar su fuerza de trabajo, lo haría. Pero no hay. Y no todos tienen la suerte de haber estudiado, de haberse preparado o de tener un capital para efectivamente hacer una microempresa, digamos, de repente incluso informal, ¿ah? De repente esta microempresa informal, porque hay muchos talleres en todos los cinturones de Lima, donde hay muchas microempresas informales, pero que son microempresas, porque tienen un local, tienen alguna estabilidad, les compran, le venden productos, tienen cuenta de banco, tienen personal, pero el resto es parte del caos, pero no creo que lo deseen. Bueno, mira, acabas de tocar un tema bastante interesante. Estás hablando de la gente que ha tenido la oportunidad de estudiar o que tiene algún pequeño capital para emprender. Es la clase media está muy golpeada. Además, tenemos que considerar que si vemos indicadores, más de 1 millón de personas se han ido en los últimos 3 años del país y no han regresado, ¿cierto? Y se han ido gente joven, profesionales, 18 y 20, profesionales, estamos perdiendo, sí. Porque en la lógica de que si yo tengo el capital y preparación, invierto y genero una pequeña empresa en el Perú, sí, pues, claro, pero como estamos en una crisis, realmente la inversión que puedes hacer corre un alto riesgo. Primero porque no hay acceso al crédito como debería ser. Por más que tú tengas capital, el banco no te va a prestar si es que no tienes un número determinado de años, ¿cierto? Generando, digamos, utilidades para que el banco te preste. Entonces, estos chicos, estos jóvenes profesionales con preparación y probablemente con algo de capital, prefieren migrar en búsqueda de oportunidades, lo cual nos indica que tenemos un problema muy serio, porque no se están generando inversiones internas a nivel de micro y pequeña, obviamente, ¿no? Y que todos los jóvenes se están yendo del Perú, ¿cierto? Y súmale a esto que no hemos sido capaces de generar puestos de trabajo en los últimos 3 o 4 años. Entonces tenemos una crisis que este gobierno no la está leyendo. Y obviamente tenemos las consecuencias de la informalidad, la pobreza, la desnutrición crónica infantil, la delincuencia, ¿no? Que se ha incrementado de manera desproporcionada. No hay un solo indicador en la microeconomía, no hablamos de la macro parece que todos están contentos, pero en la microeconomía no tenemos un solo indicador bueno. Si alguien me dice que hay un indicador bueno, pues bueno, que me desmienta. Un solo indicador bueno en el sector de la microeconomía, de la microempresa, del ciudadano de a pie, la clase media vulnerada, golpeada. No hay acceso al crédito, los créditos gota a gota han crecido porque la formalidad le ha dado el espacio, porque no llegan los préstamos a toda la demanda de créditos que se necesita en el país. Entonces, estamos en una situación bastante complicada y eso explica lo que tú señalas desde el inicio de la entrevista, ¿no? Los pobres peruanos que tienen que salir a buscárselas porque necesitan alimentarse, no salen a buscar plusvalía o... No, pues, para capital, o sea, son términos que... Plusvalor, capital, capitalización, ahorro, son términos que no hay manera
que una persona que esté en la calle buscando sus 10 soles del día pueda ni siquiera imaginarlos, no, imaginemos, o sea, no hay manera, ¿no? Es solamente subsistencia, ¿no? Así es. Bien, Daniel, se me quedó una pregunta en el tintero hace un momento cuando hablábamos de las MIPES. En todo este tinglado engorroso de leyes, decretos, normas, reglamentos, ¿cómo calza ahí una MIPE? ¿Cómo se define una MIPE en términos legales? ¿Qué condiciones le dan a una empresa, hacen que una empresa sea considerada MIPE? ¿Cuáles son las condiciones legales, económicas, laborales? ¿Cuáles son? Bueno, hasta 10 trabajadores y no más de 150 UIT de facturación anual. Y ahí estás considerado como microempresa. Si excedes eso por un número determinado de años, que son 2, me parece, automáticamente ingresas a la pequeña empresa, ¿no? Esos más o menos son los parámetros que se define o se mide la microempresa, ¿no? O sea, más o menos una facturación de unos 750.000, 800.000 soles al año, que es poco, ¿no? Si tienes 10 empleados es poco, ¿no? Pero ese es el tamaño de nuestras microempresas. Nosotros tenemos un problema de enanismo empresarial, dado de que eres muchos años microempresa, no tienes la oportunidad de crecer, pero eso tiene varios motivos. Uno de ellos es el tamaño del mercado. No tenemos un mercado muy grande, y al no tener un mercado muy grande es muy complicado que las MIPES comiencen a crecer, ¿no? Por eso es que la mirada hacia la exportación es una opción que no se está explorando. Solamente te quiero dar un dato. 10.000 MIPES exportadoras hay en el Perú, de 3 millones de MIPES formales y casi medio millón de MIPES manufactureras, ¿no? Entonces, es muy poco las empresas que están exportando. Tenemos TLC por todas partes, pero no están siendo aprovechados por el sector de la micro y pequeña empresa. Y eso se debe a que no existe una política de Estado en favor de impulsar la micro y pequeña exportación. Entonces, si nosotros vamos a pretender crecer solamente con el mercado interno, simple y llanamente no va a pasar. No, porque además no hay mercado, ¿no? El mercado peruano es muy chiquito, muy pequeño, ¿no? Claro. Y ahora con el puerto de Chacay, que va a entrar productos más baratos, así es. Más ropa más barata, zapatos más